Pues buenas tardes, Vicente, bienvenido a este espacio, a este Mm. ratito que vamos a conversar sobre tu libro, ¿no? Que Eres Inmortal. Eh, Hay que decir que Vicente es doctor en filosofía, es escritor y además, bueno, pues tiene una actividad bastante inquieta, ¿no? En cuanto a ensayos y en cuanto a libros. Y de hecho, Ya eres inmortal se ha quedado como el penúltimo. Ya ahora mismo hay un libro reciente que es ensayo para una comprensión integral de la Bhagavad Gita. Lo tenía por aquí apuntado. Vicente, en este libro de Eres Inmortal, estábamos antes comentando, en este ratito antes de comenzar, ¿no? De esa expectación que ha generado, ¿no? Este libro, ¿no? Experiencia cercana a la muerte y un mapa del más allá, de la editorial Siglantana. Eh, Ya en el título, ¿no? Ya en esta parte, ¿no? En la que tú recoges este título, nos invita a algo más, ¿no? Hay como una diferenciación del libro, como vamos a hacer dos partes, ¿no? Una en esa centrada en esa parte eh, de la experiencia cercana a la muerte, ¿no? Donde nos vas haciendo ahí como un recorrido, ¿no? De todo lo que significa, ¿no? Esta experiencia. Y una parte final, como una cartografía espiritual, donde nos hace referencia a diferentes autores, ¿no? Y a una espiritualidad contemporánea, ¿no? Mm, Cuéntanos un poquito, ¿no? El enfoque de tu intención, ¿no? Con este libro. Yo distinguiría tres partes, bueno, Tres. dos principales, como tú has dicho, solo que en la primera, en un primer momento lo que hago es describir una especie de fenomenología de las experiencias cercanas a la muerte, dando voz a aquellos que la han experimentado, y una segunda parte de este primer bloque sería ya los estudios científicos acerca de las experiencias. Porque si no, hay muchas veces, hay muchos canales que es experiencia tras experiencia, pero no hay ni una reflexión ni una pregunta por hasta qué punto la ciencia lo acepta o reina un escepticismo y se considera que son alucinaciones. Por tanto, una primera parte con esos dos momentos. Y la tercera parte, como tú insinuabas, sí que trato de mostrar la coincidencia entre las experiencias cercanas a la muerte y las muchas descripciones que hay acerca de qué ocurre más allá de las ECM, como podemos llamar, ¿no? A las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, que ocurre desde el momento mismo de la muerte real del cuerpo físico, no solo que haya sido declarado clínicamente muerto porque el electrocardiograma y el electroencefalograma daban planos, que ya es suficiente y podemos analizarlo, sino todo lo que ocurre desde que uno muere hasta, digamos, la vida siguiente. Sé que a algunos quizás extrañará que introduzca tan de repente la reencarnación, pero yo diría que van en el mismo pack y que el estudio de las experiencias cercanas a la muerte encaja perfectamente con una visión de la realidad más amplia, dentro de la cual la reencarnación es otro de los hechos fundamentales. No he querido centrarme en esta última parte en un solo autor, una sola escuela, porque hay muchos, sino que he querido mostrar que tanto desde la terapia a través de la hipnosis regresiva, he seleccionado dos hipnoterapeutas bastante conocidos, Michael Newton y Dolores Cannon, como desde el esoterismo contemporáneo, porque también una de las limitaciones era no hablar de las tradiciones religiosas tradicionales, sino centrarme en el mundo contemporáneo. Y ahí yo creo que podemos hablar de ciertas enseñanzas esotéricas contemporáneas que han descrito muy bien lo que ocurre. Pienso en Alice Bailey, pienso en Rudolf Steiner, pienso en tantos otros, hasta canalizaciones muy recientes. De hecho, creo que recojo tres canalizadores que para mí son representativos y que han dicho cosas muy clarificadoras respecto a lo que ocurre después de morir. Y mostrar esa coincidencia entre las ECM y estas descripciones procedentes de distintos métodos, de distintos modos de conocimiento, me parece que venía muy bien y deja una impresión de que frente al
al dicho popular, nadie sabe lo que ocurre después de la muerte, nadie ha venido a contárnoslo. Y digo, ¿cómo que no? Primero que hemos venido todos muchas veces y segundo que hay modos de conocimiento más allá de la ciencia. Ya está bien de venerar a la ciencia, por fantástico que sea el método científico, y hay experiencias místicas, experiencias esotéricas, experiencias iniciáticas, experiencias gnósticas que de primera mano son capaces de describir perfectamente lo que ocurre. Sí, además me parece muy interesante, ¿no? Este enfoque que tú realizas, ¿no? Y como digo, ya desde que comienza el libro, ¿no? Desde ya la portada y toda la declaración de intenciones, ¿no? Ya en ese Eres Inmortal estás, ¿no? Haciendo también como esa, de alguna forma, ¿no? A esa reencarnación, ¿no? O sea, como que estamos separando, ¿no? Esta parte, esta dualidad en la que estamos normalmente inmersos y quizás también aquí nos cuesta un poquito más, ¿no? En esta parte occidente, ¿no? Tan racional y tan Mm, científica, ¿no? Porque es sí. verdad que esa búsqueda siempre ha estado quizás más en Oriente o más señalizada o más focalizada en Oriente, ¿no? Pero esa búsqueda de que somos algo más no es nueva, ¿no? Como tú muy bien dices, ¿no? No es algo que sea de un día para otro, sino que se viene ya indagando en diferentes corrientes, en diferentes formas de vivir la espiritualidad y en diferentes religiones. Esa parte era como pregunta obligatoria la de preguntarte, justo que estabas hablando de la ciencia, ¿no? Aún así, aunque la experiencia cercana a la muerte es algo que parece que no se puede negar, no hay tampoco una aceptación a día de hoy, ¿no? En el ambiente sanitario científico. No hay una aceptación todavía, ¿no? De que eso pueda darse como verdad, ¿no? Esto es muy curioso porque desde mi punto de vista muestra la cerrazón y el dogmatismo del paradigma que podemos llamar materialista, cientificista, y como en esa estrechez de miras que reduce todo a lo que es verificable o falsable por el método científico, no entra la posibilidad de que además del cuerpo físico seamos un ser álmico o tengamos acceso a la conciencia infinita. Cualquier anomalía que no es explicada por ese modelo científico es centrifugada, es eliminada inmediatamente. Ya se pueden presentar pruebas. Hay pruebas desde la parapsicología científica hasta las recientes investigaciones de gente como Dean Radin, que dirige el Instituto de Ciencias Noéticas en Estados Unidos. Hay tantas pruebas ya de la independencia de la conciencia y de la mente respecto del cuerpo, que es no querer ver. Y por tanto, para mí, los científicos que siguen sin salir de ese paradigma dominante están revolcándose, intentando, desde su escepticismo extremo, demostrar que eso no puede ser. Fíjate, desde el primer paso de la CCM, que es algo tan sencillo como lo que describen todos ellos, ver que uno sale de su propio cuerpo y a cierta distancia está percibiendo, escuchando, viendo, pero sin estos ojos y esta boca, porque en muchas ocasiones, y esto es muy significativo para la mente científica, debería planteárselo, se ha podido comprobar bastantes veces ya que cuando están teniendo esas experiencias tan fascinantes en las que podemos entrar luego, por si alguien no las conoce, resulta que el corazón ya no está latiendo y ya no hay actividad cerebral. El electroencefalograma está plano. Desde el modelo científico dominante todavía, aunque yo creo que se está resquebrajando y desmoronando ya, esto no es posible. Pero si somos solo un cuerpo biológico, ¿qué sentido tiene decir que alguien, que yo, que mi alma, mi conciencia está fuera del cuerpo? Esto no es posible. Pues bien, hay tantas corroboraciones empíricas, yo creo que innegables en algunos casos, de que aquella persona sin actividad cerebral está teniendo actividad psicológica, es más, teniendo las experiencias más maravillosas de su vida, que incluso muchos científicos están cambiando su paradigma. Hay muchos casos ejemplares de estos. El primero que me viene a la cabeza es Iben Alexander, que es este neurocirujano partidario de una concepción materialista, como decimos,
y que tras su propia experiencia cercana a la muerte, muy intensa, se dedicó durante muchos años a investigarlo y ahora es uno de los exponentes más lúcidos. Yo siempre recomiendo no la primera obra que escribió, que tituló La prueba del cielo, sino la segunda, que aquí se ha traducido como La conciencia infinita, y allí creo que muestra muy bien qué explicaciones científicas, utilizando la física cuántica, por ejemplo, algunos conceptos de la física cuántica, como hace Pim van Lommel, el cardiólogo holandés, que es otro de los más representativos en el estudio de las ECM, y yo creo que tenemos varios modelos, Pim van Lommel, Ivan Alexander, Bruce Grayson, de científicos reconocidos que han cambiado por completo su modo de ver las cosas y aceptan ya que la conciencia es independiente del cerebro, que no es un subproducto, un epifenómeno del cerebro. Sí, ¿no? Es como separar, ¿no? Esa conciencia local que tenemos como instaurada, ¿no? Por nuestro paradigma, por nuestra cultura, ¿no? Por nuestro aprendizaje, Sí, ¿no? Y es como deslocalizar, ¿no? sí. Esa conciencia, ¿no? Y separarla, ¿no? De todo lo que está, este embalaje, ¿no? De este cuerpo físico. Porque además, una dificultad quizás también sea, ¿no? Una experiencia de ese tipo, ¿no? Que entiendo que tiene que ser como una revolución para la persona que lo vive, ¿no? A nivel de comprensión, de espiritualidad, ¿no? Y de desarrollo personal. ¿Cómo explica una persona eso, no? O sea, creo que las palabras se quedarían hasta cortas, ¿no? Es como muy difícil poder narrar, ¿no? Por mucho que quiera uno, ¿no? En esa vivencia, ¿no? Es como muy complicado el poder decir, sí, yo he visto esto, pero ¿cómo te explico realmente esta experiencia, ¿no? Mm. Fíjate que desde 1975, que es cuando Raymond Moody, psiquiatra, escribe el libro pionero sobre ECM, de vida después de la vida, el primer rasgo que caracteriza a las ECM es lo que se llama su inefabilidad. Es decir, todos terminan diciendo lo que tú has dicho muy bien ahora. Es decir, la experiencia ha sido tan rica, tan distinta de lo que vivimos aquí, que no tiene palabras, no tenemos palabras para expresarlo. Pero bueno, esto sabemos qué es lo que han estado diciendo los místicos toda la vida también. Los Mm, místicos han pasado la vida queriendo expresar lo inexpresable, diciendo que es inefable, pero poetizando de manera maravillosa. Y es que quizás podríamos decir que la ECM es una verdadera experiencia mística y también una experiencia iniciática. Una experiencia mística porque generalmente uno entra en contacto con el fondo de la realidad, con esa luz amorosa o ese ser de luz con que se encuentran la mayoría. Esto es una verdadera experiencia mística y experiencia iniciática en muchos sentidos. Primero, porque da comienzo, da inicio a una nueva vida, como tú insinuabas, en las personas que lo viven, en casi todas, no en todas. Y segundo, porque hay una transformación muy profunda. Los valores de quienes han pasado por una experiencia así cambian positivamente de manera completa, despiertan una mayor empatía, una mayor compasión, incluso hacia los animales y el aprecio a la naturaleza. Muchos tienen que cambiar de profesión porque ya no encajan con lo que estaban haciendo. Algunos despiertan dones, talentos, facultades que estaban dormidas. Algunos despiertan cierta clarividencia, la capacidad de visión remota, la capacidad de ver los campos áuricos que rodean a las personas y a los seres vivos. Otros despiertan la capacidad de sanar mediante energías sutiles. Entonces hay ahí un campo abierto que muestra que no son meras alucinaciones, como era la primera hipótesis científica. Sabes que durante mucho tiempo, cuando alguien contaba al médico o a la enfermera una ECM, la primera reacción era, mire, no siga usted por ahí porque tenemos que llamar al psiquiatra, porque eso son alucinaciones, no se preocupe, no es grave, pero no le dé importancia. Esto es lo que está cambiando con tanto investigador científico serio acerca de las ECM y mostrando que no son alucinaciones. Las alucinaciones rara vez transforman positivamente a las personas como las transforma una ECM. que eso ya podría considerarse, ¿no? Para la ciencia como, o debería considerarse, ¿no? Como un hecho, ¿no? Ya que le gustan los hechos, ¿no? Esa transformación debería considerarse un hecho.
La duda que se me crea, Vicente, escuchándote, ¿no? Está, así como tú lo estás explicando, ¿no? De forma tan profunda, ¿no? En ese viaje iniciático que se origina. Entiendo también, o la duda que se me crea es como respecto a esa persona, ¿no? Que tiene que volver luego a esta realidad, ¿no? Volver de nuevo a su entorno, a todo lo que le rodea, ¿no? ¿Suele integrar esto de una forma, digamos, amable o hay un cambio de paradigma en la familia o se crean roces en su entorno? O sea, ¿cómo se puede saber si esto hay evidencia o datos, ¿no? De qué sucede, ¿no? Después, ¿no? Hay un seguimiento de esta situación. Hay un seguimiento muy amplio. Yo creo que la mayoría de las personas probablemente no sabe la cantidad de experiencias cercanas a la muerte que se han relatado ya, cientos de miles, sin ninguna duda. Estadísticamente millones, pero no hace falta ir tan lejos. Como tampoco se suele conocer la profundidad de la investigación científica que se ha llevado sobre las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, hay muchos datos que confirman empíricamente la hipótesis que ya a principios del siglo XX, tanto William James como Frederick Myers, William James es un psicólogo y filósofo muy conocido y muy prestigioso, y Frederick Myers fue uno de los fundadores de la Sociedad Inglesa de Estudios Psíquicos. Ellos hablaron ya de la teoría del filtro, en el problema absolutamente central que trae de cabeza a todas las neurociencias, que es qué relación hay entre el cerebro y la conciencia, o el cerebro y la mente y el pensamiento. Me gustaría diferenciar las tres cosas, no identificar conciencia con mente. Pero para lo que estamos tratando, los dos autores citados lanzaron ya su hipótesis central diciendo, el cerebro no es el productor de los pensamientos de la mente, de la conciencia. La conciencia no es un epifenómeno del cerebro. El cerebro no es más que un filtro, una válvula reductora a través de la cual, para expresarse en el mundo físico, una cantidad infinita de información y de campos de conciencia-energía son reducidos para que este ser humano con su pequeño cerebro pueda funcionar en este mundo. Ibn Alexander, por ejemplo, dice, claro, puedo decirles, mi experiencia se debe a que mi conciencia, unida a la conciencia infinita, quizás porque esa conciencia infinita es parte de mi propia realidad más profunda, al estar funcionando fuera del filtro, porque el cerebro estaba sin actividad, entonces el tipo de comprensión que se produce es extraordinario y radicalmente distinto del que vivimos aquí. Y la conciencia allí no estaba dependiendo del cerebro, como no lo está en todos esos casos que hemos comentado de electroencefalograma plano. Por tanto, la teoría del filtro, cada vez más defendida por muchos de los investigadores de las ECM, apuntan hacia eso. La conciencia es una realidad primaria, previa incluso a la materia, previa al cerebro, y en el proceso evolutivo a través del cual ha surgido el ser humano, se está expresando a través del cerebro, pero puede existir independientemente. Por tanto, cuando el cerebro y todo nuestro organismo biológico cesan sus funciones, no termina todo para nosotros, empieza nuestra existencia en otras dimensiones. Qué interesante, ¿no? Que ¿no? Ese apunte, ¿no? Que seguimos, ¿no? Delocalizando, ¿no? La conciencia, ¿no? La seguimos quitando, ¿no? Esa localidad, ¿no? Que la ubicamos, ¿no? Eh, y creo que es como un acierto, ¿no? El que traiga, ¿no? Ese apunte, ¿no? Esa diferencia, ¿no? De cerebro, ¿no? Y mente o conciencia. Vamos a decir conciencia para no liar. Mm, Mm, en lo que tú estás comentando entonces, de esta experiencia que están estas personas, ¿no? Que viven, ¿no? Y que experimentan. Cuéntanos de los casos que conoces, ¿no? De las personas que has podido, ¿no? Leer mm, que alguna experiencia, alguna situación ¿no? Que demuestre, ¿no? Lo que estamos comentando, ¿no? Que lo que estamos aquí hablando. mm.
Yo más bien, en lugar de contar un caso concreto, que podrían ser muchos, casi tendería a sintetizar los Claro, distintos pasos por los que vale, suele atravesar quien tiene una experiencia, pero en lugar de los 12 o 15 que estableció Raymond Moody y que se han seguido utilizando, a mí me gusta destacar 3, 4, máximo 5. Muy brevemente, el primer, luego si quieres ya profundizamos en alguno en particular. El primero ya lo hemos visto. Lo primero que sucede es que estando en la mesa de operaciones en medio de una cirugía grave o a través de un accidente o de cualquier otra circunstancia, el sujeto dice que se ve fuera del cuerpo. Primer paso ya importantísimo. Yo esencialmente no soy mi cuerpo, sino que mi esencia álmica, mi yo profundo, es algo, alguien distinto del cuerpo. Segundo paso, uno se encuentra con seres queridos ya fallecidos, en un ambiente de paz y de felicidad extraordinaria. Vienen a recibirnos nuestros seres queridos ya fallecidos, o nuestros guías o nuestros maestros. Esto no solo ocurre en las ECM. Hay un fenómeno mucho más conocido, que es lo que se suele denominar visiones en el lecho de muerte, que es cuando alguien que está a punto de morirse, independientemente de que tenga una ECM en sentido pleno, empieza a decir, seguro que muchos de los que nos escuchan y nos ven lo han experimentado o algún familiar, empiezan a hablar con su madre, su padre, su abuelo, su abuela fallecida. Pues esto es lo mismo que luego ocurre en las experiencias cercanas a la muerte y lo que cuentan todos los investigadores de esa tercera parte del libro. Con lo cual, fascinante. Tercer paso que destaco, aunque podrían citarse otros. Después de ese paso por el túnel, que no sé por qué se ha hecho tan famoso, el túnel es una metáfora, otros hablan de la salida de un pozo, quizás podríamos decir que es una especie de agujero de gusano, por utilizar esa terminología, pero lo cierto es que se ven atraídos por una luz que cada uno describe de una manera. Es una luz magnética, es un foco de amor incondicional impresionante. Eso lleva a una experiencia de amor que uno no ha vivido en esta tierra o no lo recuerda. Y ahí pasan muchas cosas. Primero, no solo es que estoy viendo esa luz, sino que muchos describen la unión que se produce con ese ser, con esa luz amorosa, llámesele como se le llame. Ese es el momento cumbre, yo diría. Es la experiencia de que la sustancia última de la realidad es no solo conciencia, sino también amor, amor incondicional. Y un último paso que destaco de esos 12 o 15, que muchas veces tiene relación con este que acabo de decir, porque sucede en presencia de ese ser o de esa luz amorosa, de esa presencia sagrada, como me gusta decir, y es la retrospección vital. Hay una revisión en ocasiones de toda la vida, en ocasiones de momentos determinados, pero tiene unas características muy especiales. Por una parte, no solo lo estoy volviendo a ver, sino que lo estoy viviendo con toda intensidad. Y lo más destacable de todo, no solo estoy reviviendo lo que yo experimenté en cada una de esas situaciones que se me muestran, sino que lo estoy viviendo también desde el punto de vista del otro. Hay quien dice, es como si estuviera dentro de la persona a la que yo, por ejemplo, hice sufrir en un momento determinado, en una pelea, estaba insultándola. Recuerdo un caso en el que baja del camión y se lía a puñetazos con quien le había insultado. Pues luego en la revisión vive aquello tal como la otra persona lo había vivido, experimentando las emociones que había sentido el otro, sintiendo, pensando los pensamientos que había pensado el otro. Y todo esto ocurre sin un juicio condenatorio nunca. Ni la luz amorosa, ni mi propia alma que está revisando su vida encarnada, está juzgando y diciendo, pero qué burro has sido, no te das cuenta de lo mal que actuaste en esa situación. Hay una comprensión amorosa total. Eso deja una huella y además nos permite suponer que existe una especie de valores universales
que están permitiendo que mi conciencia, tradicionalmente se diría moral o ética, déjame que diga supraética, anímica, porque no es una moral circunstancial, históricamente condicionada, estoy algo así como penetrando en la ley del karma y en el verdadero dharma y comprendiendo muy profundamente lo que hice mal y lo que hice bien. Esto deja una huella imborrable, por supuesto. Para no extenderme mucho, salto otros pasos y el momento final es cuando algunos dicen que se les deja elegir y se les pregunta, bueno, ¿quieres volver o quieres quedarte aquí? Si lo preguntan mucho, el 90% se quedaría, porque el estado de bienaventuranza que están viviendo es impresionante. Así es que en ocasiones se les insinúa que han dejado cuestiones pendientes por realizar, ya que antes de nacer realizamos pactos álmicos con otros seres y nos proponemos realizar determinados tipos de cosas, pero otros dicen que de elegir nada, porque se hubieran quedado, que les dan un empujoncito, podríamos decir, y se ven otra vez Y se ve dentro del cuerpo. Pues estos serían algunos de los pasos fundamentales de las ECM. que me quedo así como analizando, o sea, o digeriendo, ¿no? Lo que has comentado, ¿no? Y destacaría, ¿no? De estos 4 o 5 pasos, ¿no? Ese amor incondicional. Quizás incluso, ¿no? Estas ECM, ¿no? Nos llevan también a recordarnos, ¿no? Ese amor incondicional que somos, ¿no? Que muchas veces también hay mucho autocastigo, ¿no? Nos tratamos mal a nosotros mismos, aparte de nuestra actitud hacia los demás, pero hacia nosotros mismos, ¿no? Y esa desconexión espiritual, que cada uno lo puede llamar como sienta o como quiera, ¿no? O sea, la religión al final lo impregna todo y lo contamina todo, pero la espiritualidad es innegable, ¿no? O sea, yo quizás sea muy subjetivo, ¿no? Pero no puedo negar que haya una espiritualidad, ¿no? El nombre que le queramos poner. Pero sí me parece como muy hermoso, ¿no? Que nos recuerden, ¿no? Ese amor incondicional del que venimos y al que vamos, ¿no? Y del que somos en sí, ¿no? O sea, como en ese continuo presente, ¿no? que estamos, ¿no? Y quizás estas escenas son al final vamos a decir, como un regalo, porque nos vienen a recordar ese paso, ¿no? de lo que somos realmente, ¿no? Somos amor y al mismo tiempo es un tiempo de aprendizaje, ¿no? El que tenemos aquí, ¿no? Un tiempo en esta vida, en esta experiencia para aprender y para seguir evolucionando. Y en ese título, ¿no? En ese Eres Inmortal, en esa reencarnación que tú comentabas también antes, es como ese recuerdo, ¿no? O sea, realmente es un hecho como un regalo para recordarlo, ¿no? Es como quien pasa por esa experiencia nos está dando como un regalo de recordar nuestra esencia, ¿no? Más bonita, ¿no? Dime, que te corto. Claro, esto nos lleva a una idea que yo creo que es fundamental. Dos cosas. Por una parte, igual que la lectura de los libros sagrados, entre comillas, siempre ha sido muy inspiradora, la lectura de las experiencias cercanas a la muerte llevan a algo parecido. Aunque uno no lo haya experimentado, mucha gente ha afirmado que ha visto transformada su vida por el impacto de la lectura de experiencias cercanas a la muerte. Y es que resulta verdaderamente esperanzador, son portadores de una esperanza del más allá extraordinaria quienes tienen esa serie de experiencias, ¿no? Y por otra parte, se me ha olvidado lo segundo que quería comentarte, así es que ya saldrá dentro de poco. Sí, pero es interesante, ¿no? Lo que dice, ¿no? Porque es verdad que en esa esperanza, ¿no? En esa parte, ¿no? Eh, estamos también asistiendo, ¿no? Como a una sociedad como muy acelerada, ¿no? Muy de consumo, incluso negando lo evidente, ¿no? O sea, como queremos ser eternamente jóvenes, ¿no? Y se ve constantemente, ¿no? En la publicidad, en los anuncios. Y vas viendo, ¿no? En esa negación de la muerte, ¿no? En estos duelos tan difíciles que a veces mismos nosotros mismos al no tener esa preparación antes de la muerte, ¿no? Sea, vamos a decir, una muerte natural, ¿no? O sea, que cuando era un accidente, porque como catalogamos todo y todo lo compartimentamos, Sí, si muere un niño, si muere, sea un accidente, sea joven, sea mayor, vamos a decir una muerte natural, aún así nos cuesta, ¿no? Asimilar y se crean como duelos a veces complicados, ¿no? Y difíciles, ¿no? Y la ECM nos trae, ¿no? Este recuerdo, ¿no? De quizás vivirlo también ese tránsito, ¿no? De ese acompañamiento con más amor, ¿no?
a veces también como que dificultamos ese tránsito y ese paso, ¿no? Hacia el otro lado, con nuestros sentimientos, ¿no? Y con nuestra tristeza y no permitimos que ese ser, ¿no? Se vaya con esa tranquilidad o no permitimos, ¿no? Esa transición que sea tan Mm, amable, ¿no? mm. Que eso ya sería otra, meter en otro tema. Eh, Déjame que lo recoja porque yo creo que es sí, muy útil para la gente, ya que a todos se nos mueren seres queridos y todos terminamos muriendo en el sentido habitual de dejar el cuerpo físico. Y es la enorme importancia, como tú insinuabas, del estado de conciencia y el estado anímico en el que se está en el momento de la muerte, sea de la propia, sea del moribundo a quien estoy acompañando. Esto está desde en los diálogos de Platón, cuando a Sócrates se va a tomar la cicuta porque lo han condenado y uno de sus discípulos empieza a llorar, le dice, no, esta falta de armonía, de paz en el momento en que voy a realizar el tránsito, no, sal de la habitación, por favor. Pues yo creo que cobrar conciencia de lo importante que es, digamos, cuando estoy acompañando antes, no desgarrarme emocionalmente, sé que es muy difícil, por eso nos lleva al presente y a la vida encarnada, no solo al momento de la muerte, pero tomar conciencia de que acompañar al otro significa, en lugar de estar eh, enganchándolo para que no se vaya porque lo quiero mucho y me voy a quedar muy solo, al contrario, es compartir con él, porque a última hora estamos compartiendo, no solo en esos momentos, sino constantemente un campo de conciencia, energía, y lo que yo estoy experimentando lo estoy transmitiendo al otro. Por tanto, la enorme importancia de intentar crear un clima de paz, de armonía, de calma. En todo caso, me estoy dirigiendo a él porque me está percibiendo, acompañándole y diciendo gracias por haber estado conmigo, pero si ha llegado tu hora, puedes partir tranquilo, ves en paz, ves hacia la luz. Por tanto, el estado en que morimos es muy importante. Y si me permites, soy breve, pero he recordado lo que se me había olvidado, porque tiene relación con lo que has dicho y con esto. Y es el que hablar de las experiencias cercanas a la muerte, tú lo has dicho ya muy bien, es importante no solo porque nos muestre lo que vamos a experimentar más tarde, sino porque nos está poniendo un espejo de cuál es nuestra realidad más profunda aquí y ahora. Por tanto, es una invitación a vivir ahora lo que viviremos luego de manera mucho más espontánea. ¿Cómo? Pues lo que nos están indicando todos quienes pasan por esto y lo que nos han indicado todas las tradiciones contemplativas o espirituales. Dejar de identificarnos con el cuerpo, con las emociones, con el ego, si se quiere, en definitiva, y descubrir esa dimensión más profunda de nosotros que está hecha de la sustancia, de la luz, de la conciencia y del amor. Por tanto, ver las ECM como una invitación a vivir en el presente, aquí y ahora, lo que estas personas están describiendo que han vivido. sí. Para mí es como una oportunidad, ¿no? De como un reseteo, ¿no? De esa evaluación, ¿no? De tu vida aquí, de sentirte, ¿no? Como ese ser que somos, ¿no? Como he dicho yo, en presente continuo. Y, y es eso, ¿no? Es como verlo incluso como sagrado en ese sentido, como algo sagrado, como que a veces, ¿no? En ese duelo también nos estamos metiendo en sea mi padre, sea mi hijo, sea quien sea, pero nos estamos metiendo en, como en su evolución, en su ascensión, como lo queramos decir, ¿no? Ah, Y, y mm, algo sagrado porque es su despedida, es su marcha y es él que tiene que transitar eso, ¿no? Y la mejor forma de ayudarle es desde esa calma, ¿no? Que tú decías, ¿no? Desde esa serenidad, ¿no? Como negar algo que es inevitable, que es que tenemos que abandonar el cuerpo físico, ¿no? Y nos ponemos a veces como muy eh, testarudos, ¿no? Nos ponemos ahí como a veces como muy eh, queriendo sujetar el cuerpo físico y al mismo tiempo estamos siendo egoístas porque ese ser tiene que transitar y no le estamos permitiendo ese momento único, al igual que nacemos, ¿no? Ese momento único de irse como se tiene que ir en su proceso y con los seres que le acompañan, con los seres que vengan y en esa revisión también que tendrá de vida seguramente al final de esos días, ¿no? Pero como que nos queremos como adueñar de ese momento de la muerte
y no es nuestro momento, ¿no? Es del ser que esté ahí por muchos sentimientos que tengamos, ¿no? Entonces es muy hermoso lo que está diciendo, o sea, es que es un tema que a mí me apasiona, aunque la gente cuando le habla de muerte es todo lo contrario y parece que como que estás tocando algo, ¿no? Como muy tenebroso y algo oscuro y algo como que parece que estás ahí un poco, ¿no? Tocando un tema que es tabú, pero es lo que tú dices, ¿no? Nos recuerda además el paso de aquí, de cuántas veces no hacemos lo que uno quiere hacer o tiene una conversación pendiente o cuántas veces uno tiene un proyecto por realizar o algo y vivimos muchas veces encorsetados, ¿no? En este paradigma del automático, del día a día y no somos auténticos, o sea, nos perdemos esta experiencia, ¿no? Creyendo que somos este cuerpo físico. Mm, Fíjate que en nuestro maestro Platón definía la filosofía como un ejercitarse en morir. Es justo lo que estamos diciendo. Ejercitarse en morir, porque como se sabe, para Platón, sabio como era él, que tanto ha influido en toda nuestra tradición occidental, al morir, el alma desnuda sin esta vestidura que es el cuerpo, está contemplando la verdad de las cosas, lo que él llamaba el mundo suprasensible o inteligible, y por tanto el filósofo lo que debe intentar es ponerse en esa actitud desde la cual puede conocer las cosas tal como son. Esto es lo que estábamos diciendo, tanto tú como yo, y es el que lo apliquemos ya, y si no dejamos de identificarnos ahora con nuestro cuerpo físico y nuestras emociones, en el momento de la muerte no podremos hacerlo. No se le puede decir de golpe a una persona, bueno, si se está muriendo tu marido, tu mujer, tu hijo, tú tranquilo, no pasa nada. No, esto solo es posible si ha habido un trabajo previo de toda una vida o de muchas vidas de estar intentando permanecer centrado en mi esencia personal y no perdido con las emociones y los pensamientos. Por tanto, una vez más, el llevarnos al trabajo interior que permite hacer filosofía como ejercitarse en morir, ¿no? Vivir como ejercitarnos en la actitud ante la muerte. pues yo casi que me quedaría con esa frase. Yo creo que a veces menos es más. La conversación ha sido bastante interesante, ¿no? A mí este tema me apasiona como se ve, ¿no? Y me da mucha curiosidad por también a veces, ¿no? En este presente que estamos asistiendo, ¿no? De científico, ¿no? Y tan racional. Y al mismo tiempo, ¿no? De como de invalidar todo lo que sea espiritual o contrario al método científico. Pero a veces también como una mirada, ¿no? De embudo, ¿no? En cuanto a Occidente, de mirar solamente por la parte estrecha, ¿no? Como el ombligo del mundo, ¿no? Cuando ya no es solamente Oriente, sino que se te va a Latinoamérica o te va a muchos pueblos indígenas o se te va a muchos tipos de cultura o de tribu. Yo no te digo que recojas o que te lo creas o que lo hagas tuyo, pero al menos, ¿no? Si lees, como tú dices, si te formas, si miras, ¿no? Si le das la vuelta al embudo, ¿no? Y miramos por la parte ancha en vez de por la estrechita, Mm. hay otras realidades, ¿no? No es la nuestra la válida y la única. Hay otras formas incluso de atender en medicina, o sea, ya no tenemos como en un tema más amplio, ¿no? Pero mm, realmente, ¿no? Realmente es verdad que hay que como que ampliar un poquito la mirada porque al final, incluso a nivel emocional y a nivel espiritual, es como enriquecedor para uno, ¿no? En esa preparación que tú estás diciendo, ¿no? Es como terminas también con la angustia, ¿no? Estamos siempre con ese peso de la muerte, de no querer morir, nos enfadamos si se nos cae el pelo, si envejecemos, si nos hacemos mayores, y es el paso ineludible, ¿no? De esta transición, ¿no? Que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, me parece como un tema que a mí me apasiona, me llena mucho por eso, ¿no? Porque creo que nos invita a recordar ese amor incondicional tan necesario también en estos tiempos, ¿no? Que estamos hoy tan encrespados también, a recordarnos ese amor incondicional y a recordarnos, ¿no? Esta realidad, ¿no? Este paso por aquí para aprovecharlo y disfrutarlo, pero desde un lugar, ¿no? Más sosegado, ¿no? Más espiritual que se ha ido como perdiendo, ¿no? En el tiempo, sobre todo en Occidente, ¿no? O sea, como que hemos ido
cambiando espiritualidad por religiosidad y al final lo religioso también lo hemos ido como apartando y ahí estamos como ahora un poquito así como sin referentes, ¿no? Espirituales, ¿no? Sin referentes internos de brújula, ¿no? Que nos lleven a conectar con nuestro ser, con nuestra alma. Pues si quieres añadir algo, Vicente, no te quiero robar tiempo, sé que también estás con entrevistas y sé que te tenemos también entre unos y otros eh, en diferentes, ¿no? Lugares a la vez y no te quiero tampoco Mm. cansar mucho. Creo que lo que se ha dicho es suficiente y amplio, ¿no? Y si tú sientes decir algo más y si no, terminamos. Sí, terminaría recogiendo lo que tú has dicho y animando a ese despertar, a esa ampliación de la conciencia, convencido de que estamos terminando un ciclo y empezando otro, y las puertas de esta percepción más amplia se abren de una manera especial. Así es que aprovechemos y entremos junto con la luz que está descendiendo a este nuevo mundo que entre todos podemos co-crear. Pues muchas gracias, Vicente, por tu tiempo, por este libro, ¿no? Por esta dedicación, ¿no? Esta labor también que hace incansable, ¿no? Se ve tu inquietud, ¿no? Esa inquietud tuya se ve que te llena, ¿no? Toda esta parte de búsqueda y que para ti es importante porque es una actividad incansable, ¿no? Con tus libros, con tus investigaciones y también se ve esa vocación, ¿no? De servicio, ¿no? De acompañarnos, ¿no? Desde otro lugar, ¿no? O sea, te sirve a ti seguramente para tu propia comprensión, pero también nos ayuda a los demás. Todo este trabajo que haces incansable de búsqueda, de crear, de elaborar libros y que luego además los divulgan, nos permite además conversar y ahí se ve realmente, ¿no? Tu vocación y que lo disfrutas, ¿no? Se ve que también te llena todo esto. Muchas gracias, Diego. Ha sido muy agradable la conversación contigo. Gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, aquí, ¿verdad?